¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto volver a encontrarnos aquí en este espacio de Al abrigo de su gracia. Saludándoles su hermano y amigo Sergio Pérez. Para todos los hermanos, para todos los amigos que siguen esta transmisión aquí, en este bello canal, en este hermoso espacio. Que Dios les bendiga mucho. El día de hoy quisiera traer una breve reflexión acerca de lo que es la vida cristiana y sobre todo los propósitos que tiene Dios para con la misma. Por supuesto, quisiera hablar acerca del crecimiento espiritual. Hoy día, cuando vemos alrededor del mundo cuál es el papel de la iglesia cristiana, el papel de cada creyente, tendríamos nosotros que estar completamente seguros de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer conforme a los tiempos que estamos viviendo. Ya que definitivamente al leer la Escritura, al leer la Biblia, nos damos cuenta cómo el plan de Dios se manifiesta en la Biblia, se manifiesta en la Escritura, y Él traza una línea en la que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, formamos parte de esa línea que va definiendo de alguna manera el día a día de este mundo. Porque la palabra de Dios nos dice que la iglesia de Cristo debe ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra, entre otras cosas. Por supuesto que podríamos hablar de lo que se denomina o se conoce como la Gran Comisión, que en este caso es ir y hacer discípulos en todo lugar, ya que el mandamiento de parte del Señor Jesús es hacer discípulos a todas las naciones o en todas las naciones, no solamente bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino hacer discípulos, enseñándoles que guarden los mandamientos, los principios del reino de Dios. Y eso es lo que la iglesia debería de estar haciendo. Eso es lo que la iglesia debería de estar llevando a cabo. Y cuando echamos un vistazo al mundo, nos damos cuenta lo complejo, lo difícil que se está tornando cada día. Nos damos cuenta cómo es cotidiano tal vez hablar acerca de destrucción, de guerra, hablar acerca de muerte, asesinatos, homicidios, abusos. Un panorama totalmente escabroso, un panorama totalmente gris, totalmente inclusive irreal, podríamos decir. Podría parecer más bien de una escena de alguna película, y una película totalmente apocalíptica. Y lo cierto, hermanos, es que no estamos muy lejos de esa realidad. Y me refiero a que el conjunto de las situaciones que se están dando a nivel mundial, de las circunstancias tanto políticas como sociales, religiosas, tecnológicas y del pensamiento humano, todo está llevando justamente a lo que la misma Biblia, a lo que la misma Escritura ha definido como el tiempo postrero, como el tiempo del fin. Es increíble cómo en horas, ya no en días, en horas, está sufriendo un cambio el mundo y cada vez da un paso más hacia el abismo. Y es complejo hablar de todas y cada una de las cosas o de los aspectos negativos que podemos encontrar en la Tierra, en el planeta, vamos. Por otro lado, a veces hay personas o habemos personas que posiblemente estamos solamente viendo ese panorama, estamos viendo únicamente esas situaciones. Pero también está el otro extremo, está la otra óptica de personas, de creyentes que están como absortas o no sé si omiten o deciden no querer saber acerca de lo que
está sucediendo alrededor del mundo, de lo que está pasando, de lo complejo y de lo grave que está dándose a nivel mundial, reitero, en todos los aspectos, en todas las áreas que componen y que conforman la vida del ser humano, que viven una realidad completamente, irreal también. Y digo ello porque a veces el hablar de una situación política o social a nivel mundial o local de algún país, y el que muchos creyentes simplemente no sepan, y que muchos creyentes solamente omitan, eso no significa que no se está dando, o que no va a traer repercusiones, o que no va a traer consecuencias. Y como lo mencioné en un principio, la iglesia debería de estar teniendo un papel elemental, un papel decisivo hoy en nuestros días. De por sí, desde hace 2000 años que surgió, que nació la iglesia, una vez que Jesucristo resucitó y que se dio la venida, el advenimiento del Espíritu Santo en la celebración del día de Pentecostés, y se confirmó que la tercera persona de la deidad vendría o vino a morar en la vida de los hombres para llevar a cabo el plan de redención en la vida del ser humano. Y tenemos todos los elementos, todas las armas, todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios, el llamado de Dios, el servicio a Dios, el ministerio, y ser instrumentos útiles en sus manos. Pero nos damos cuenta a través de la Escritura que hay males, padecimientos que se dieron en la iglesia neotestamentaria, en la primera iglesia. Me refiero en el tiempo de los apóstoles y años después, que en un momento dado se replica cada uno de los padecimientos, de las fatalidades o de las deficiencias que tuvo o llegaron a tener algunas de las iglesias o la iglesia de aquel tiempo. Hablo de iglesias en el sentido de cómo se definen en el libro de Apocalipsis, las iglesias que se encontraban en Asia, las iglesias que establecieron los apóstoles, tanto las de Jerusalén como las que se dieron en los diferentes países. Pero bueno, el punto, hermanos, es que hay una situación que ya tiene un tiempo dándose en la iglesia de Cristo, y como mencioné, se viene replicando, se viene dando una y otra vez al paso del tiempo. En la palabra de Dios podemos ver en el libro de Efesios, o la carta de Efesios, el apóstol Pablo escribe a los efesios para hacerles ver que Dios tiene propósitos, Dios tiene, por supuesto, un anhelo y un deseo en su corazón para con su iglesia, para con su pueblo, y definitivamente que Dios lo va a llevar a cabo. Pero es el hombre, o somos nosotros como creyentes, los que tenemos que entrar en ese plan, los que tenemos que ser dóciles para que se lleve a cabo. Efesios capítulo 4, verso 11 al 15, quisiera darle lectura para que podamos iniciar esta reflexión en cuanto a la Escritura, en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 al 15 dice de la siguiente manera: Y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4, del 11 al 15. Aquí nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, hermanos, escribe a los creyentes en Éfeso y de alguna manera estaban padeciendo una actitud, o bien estaban cayendo en un estancamiento severo en su crecimiento y en su vida espiritual. Hay varios elementos que nos definen ello. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo es muy certero en lo que les quiere decir. Y por supuesto a nosotros nos abre perfectamente la visión para poder entender qué estaba sucediendo en la iglesia de aquel tiempo. Y cuando él habla acerca de los ministerios, los cuales se establecieron, los 5 ministerios, los estableció el Señor para edificar a la iglesia, para prepararles para la obra del Señor, para la obra de Cristo, y definitivamente con el propósito de hacerlos crecer, para que crezcan en todo, dice el versículo 15, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, para crecer en todo, para que crezcamos en todo. Y eso encierra muchas cosas. Esa palabra, todo, encierra muchas cosas que en realidad se está hablando o se está refiriendo de todos los aspectos integrales del ser, lo que conforma al ser humano. No solamente la parte espiritual, sino aún la parte natural, las diferentes áreas y esferas que lo conforman. Entonces nos damos cuenta cómo al hablar acerca de los ministerios, los cuales tienen el objetivo, tienen la misión y el propósito de que la iglesia crezca, de que la iglesia pueda ser perfeccionada a través de la palabra, a través de los ministerios, a través de la obra del Espíritu Santo, y efectivamente llegar al conocimiento del Hijo de Dios, esto es a Cristo Jesús, para que podamos tener o llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando el vocabulario aquí nos habla de medida, nos habla de estatura, por supuesto que se está refiriendo a algo en lo cual nosotros tenemos que ir avanzando. Cuando habla de medida, cuando habla de estatura, se está refiriendo el apóstol Pablo, o la palabra nos está diciendo, o el Señor nos está diciendo, que debe de haber un crecimiento progresivo en la vida del creyente. La vida cristiana no es estática, la vida cristiana no es impávida, no se queda quieta, no es algo que simplemente se da en el momento en que iniciamos nuestra relación con Cristo y hay un verdadero arrepentimiento y somos salvos y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y ya, se acabó. No. De alguna manera el plan de Dios, lo que Dios diseñó en la eternidad antes de la creación del mundo, era justamente que el hombre pudiera crecer, que el hombre pudiera avanzar, que el hombre pudiera prosperar en las diferentes áreas de su vida a través del crecimiento espiritual. Entonces el crecimiento espiritual es necesario, es algo que establece Dios, es un propósito de Dios para la vida del creyente, para la iglesia de Cristo, para que pueda no solamente desarrollarse, sino que la iglesia pueda llevar a cabo el plan de Dios, que cada creyente pueda colaborar y meter sus manos en la obra de Cristo, porque esto es el plan de Dios. No es solo para unos cuantos, no es para algunos, es para todos. Pero para que eso se pueda llevar a cabo, se pueda dar en la vida cotidiana de la iglesia a nivel mundial, de la iglesia de Cristo, es necesario el crecimiento espiritual. Y algo estaba pasando en la iglesia en Éfeso, porque aquí está hablando el apóstol Pablo, habla de estatura, habla de medida, habla de crecimiento, pero también habla que era tiempo de dejar de ser niño fluctuante o niños fluctuantes. Y cuando habla de niños fluctuantes, desde luego estamos hablando de gente inconstante, gente estancada, gente que definitivamente no estaba creciendo, se había quedado en los primeros o en los principios
del inicio de la vida cristiana y hasta ahí se habían quedado, no habían continuado, ya no seguían. Y por supuesto que eso les hacía frágiles en la fe, les hacía dóciles para ser llevados de cualquier pensamiento o cualquier doctrina externa a la palabra de Dios, externa al Evangelio, y que de alguna manera eran presa de hombres perversos que de alguna manera a través de artimañas, a través de engaño, a través de seducción, llevaban a los creyentes de Éfeso a profesar otra creencia, otra fe, en este caso desechando o dejando atrás el Evangelio de Cristo. Entonces, desde ahí estamos viendo en la iglesia de Éfeso que ya había un estancamiento, que había una actitud en donde habla de una falta de crecimiento, pero también una falta de interés por parte de los creyentes, ya que de alguna manera cuando se habla de estatura y de medida, se sabe que hay que crecer, y para crecer es necesario llevar a cabo lo que propiamente haría un bebé, que es alimentarse, es descansar, tomar energía y aprender, ir aprendiendo, como un bebé que aprende a hablar, que aprende a comunicarse, que aprende a darse a entender, y que se absorbe y se alimenta de todo su entorno, de todo el medio ambiente, de su familia, de sus padres, hermanos, etc. Entonces esa absorción o ese deseo de aprender, ese aprendizaje se va dando con el día a día. Entonces, al hacer este comparativo del niño fluctuante, porque cuando habla esta palabra en griego de niño, no se está refiriendo meramente a un niño tal vez de 10, 12 años, no. Se está refiriendo a un niño pequeño, a un bebé, a un bebé que se le da leche, y que definitivamente se le da leche porque no puede comer alimento sólido. Entonces, esto es en el original griego, que así es como fue escrito el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en donde el apóstol Pablo utiliza esa palabra y nos está dejando ver cómo, de alguna manera, los creyentes de Éfeso estaban estancados. Y es algo que se está dando particularmente en la Iglesia de Cristo en nuestros días, hoy, en este tiempo, debido a que podemos ver cómo un sector de la Iglesia cristiana es apaleado, sacudido, simbrado en su doctrina, en su forma, en su pensamiento, en donde a veces es más fácil entrar en un acuerdo, en un convencimiento de pensamientos mundanos, de pensamientos progresistas, de pensamientos herejes, y que a veces sin ningún pudor, sin vergüenza alguna, se habla desde muchos púlpitos de gente, predicadores conocidos, gente muy reconocida en el ámbito cristiano porque han escrito libros, porque son predicadores de mucho tiempo o porque tienen mega iglesias, y entonces están pregonando un evangelio totalmente diluido, débil, mundano, reitero, progresista, que niega los principios que están en la Escritura y que niegan la moral de Dios. Pero lo peor es que lo peor no es que haya gente que desde los púlpitos pregonen este tipo de evangelio o de falso evangelio, sino que lo peor es que haya una iglesia que lo atienda, que haya creyentes que escuchen, que inclinen su oído a ello, y que efectivamente sean seducidos por estratagemas de hombres que en este caso ya sea por corrupción, ya sea por corrupción económica, por fama, por reconocimiento, qué sé yo, solo Dios conoce el corazón del hombre, entran en este juego barato y falso de pregonar un evangelio diluido, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino que es más bien su evangelio.
Y entonces un sector de la iglesia es sacudida y es fácilmente desarraigada de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica, del pensamiento de Dios, del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Evidentemente, convenientemente, por su carne. Es decir, que muchos creyentes se inclinan a estos pensamientos progresistas, a esta nueva posición de la iglesia, en donde aprueba todo, abraza todo, recibe todo, y que en un momento dado no quiere tener problemas con nadie. Y esa no es la iglesia de Cristo, no hemos sido salvados para ello. Esa no es la obra de Dios, ese no es el ministerio, ese no es el llamado, ese no es el servicio. Lo hemos olvidado, pero esto se da a razón justamente de un infantilismo bíblico. Y más adelante voy a hablar de eso, pero si hay un infantilismo espiritual, esto es una falta de crecimiento, es porque hay una irresponsabilidad en ese crecimiento. Es decir, que no se está tomando en serio el Evangelio, no se está tomando en serio la vida cristiana ni la vida espiritual. Muchos que se han acercado a la iglesia cristiana o a la iglesia de Cristo y que en un momento dado han atendido al llamado de salvación, por supuesto que el Espíritu Santo les movió a ello. Eso es lo que esperamos, por supuesto, pero también por intereses diversos que no tienen nada que ver con una relación con Dios. Y entonces es evidente estas actitudes dobles, esta tibieza espiritual y ese estancamiento. Esto se da porque evidentemente el creyente lo permite. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro corazón. Cada uno de nosotros entendemos perfectamente bien el área débil, el área en donde debemos de entregársela a Dios, el área donde debemos de ser fuertes, el área en donde nosotros podemos ser doblegados por el enemigo, por la influencia, etc. Cada uno lo sabe. Cada uno sabe perfectamente de qué pie cojea. Así se dice en mi país. Y evidentemente el infantilismo espiritual es una falta totalmente de actitud, es una falta de disposición y es una falta de determinación por Cristo y por el Evangelio. Pero esto no solamente, esta fluctuación o esta discrepancia, esta falta de crecimiento espiritual que se estaba dando en la iglesia de Éfeso, no solamente era particularmente de Éfeso, sino que también se estaba dando en otras iglesias, como en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Corinto haciendo una exhortación igual. Y esto es increíble, hermanos, porque podríamos decir, bueno, esto se estaba dando en esa iglesia. No, también se estaba dando en la iglesia de Corinto. Y esta evidencia la podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Y posteriormente vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2. Quisiera leer 1 de Corintios 2, 14, dice de la siguiente manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es muy claro el pasaje en donde nos está hablando acerca de cómo debemos de entender las cosas de Dios y percibir las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. Se deben de discernir espiritualmente, y para que pueda haber un discernimiento espiritual, muchas veces cuando hablamos de discernimiento espiritual se puede confundir con el don de discernimiento, y no es lo mismo.
Cuando hablamos de discernimiento espiritual, se está refiriendo a que ese creyente, ese hombre, esa mujer, está teniendo un crecimiento, está llegando a una talla, a una medida, en donde evidentemente la medida es Cristo y tiene que ir aumentando en esa medida para ver qué tanto está llegando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En su moral, en sus razonamientos, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus comportamientos, en su palabra, etc. En su forma de hablar, en su testimonio. Todo ello justamente tenemos que medirnos con Cristo. Y no es que vamos a llegar de la noche a la mañana ahí, no. Pero esto es progresivo, hermanos. Vamos y tenemos que ir avanzando. El Evangelio es de avance, el Evangelio es de constancia, el Evangelio no es estático, la vida cristiana no es estática, debe haber crecimiento. Porque para poder entender las cosas de Dios, para poder entrar en la esfera de Dios, tenemos que discernirlo espiritualmente. Y solo la madurez y el crecimiento espiritual nos lo van a dar. Hay que dejar de ser niños para ser adultos espirituales. Aquí perfectamente lo define el apóstol Pablo cuando habla de que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Y es increíble cómo muchos creyentes no entienden las cosas de Dios, los misterios de Dios, la misma palabra de Dios, no pueden llegar a entenderla, a comprenderla, simplemente porque están estancados. Hay un infantilismo espiritual. Han decidido dejar de avanzar, han decidido dejar de crecer. Aquí la decisión tiene un papel muy importante, la voluntad, el libre albedrío. Porque evidentemente todos los días nos vamos a encontrar con situaciones, circunstancias adversas, con problemas, con aspectos de nuestro ser, de nuestro yo, que pueden afectar ese crecimiento, y los problemas pueden afectarlo. El día a día puede ser muy difícil, la visión o las situaciones que se están dando a nivel mundial pueden traer un desaliento, etc. O sea, pretextos hay muchos. O sea, hay muchas cosas en nuestro entorno que nos rodean que fácilmente podrían llevarnos en una actitud o en una forma, o cambiar nuestra manera de pensar, o en una actitud totalmente pasiva, en donde todo es negativo, decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué razón tiene? ¿Qué necesidad? Todo está mal, todo se está cayendo, todo es un caos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dota y nos habla acerca del reposo en Dios, del descanso en Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios. Y simplemente cuando un creyente ha experimentado la presencia de Dios, sabe cuál es la diferencia del tener o no tener la presencia, de escuchar o no escuchar la voz de Dios. Hay creyentes que jamás han escuchado la voz de Dios, y eso es increíble, es imposible. Infantilismo espiritual. Decidieron dejar de crecer. Primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 1 y 2, que lo que leímos es un contexto de esto. Desde luego en casa usted puede leer, hermano y amigo, el capítulo 2 y capítulo 3 de la primera carta a los Corintios para poder tener el panorama completo. Por tiempo no lo podemos hacer, pero voy a dar lectura al capítulo 3 verso 1 y 2 de esta primera carta a los Corintios. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando habla esto el apóstol Pablo, usted puede leer y más adelante se puede dar cuenta cómo
La llamada de atención del apóstol Pablo es fuerte, muy fuerte para la iglesia en Corinto, porque los creyentes de ahí estaban teniendo las mismas actitudes que tenían y estaban teniendo el mismo comportamiento, actitudes, reacciones y forma de pensar que antes de conocer a Cristo. Peleas, disensiones, celos, iras. Entonces, esto estaba evidenciando su falta de crecimiento espiritual. Y la exhortación viene porque ya había pasado un tiempo de que esa iglesia se había establecido, la iglesia en Corinto, como para seguir en ese estado de niñez o de infantilismo. Ya no eran infantes en Cristo. Ya tendrían que haber sido adultos, ya tendrían que haber madurado, ya tendrían que haber crecido. No solamente por el tiempo. O sea, el tiempo definitivamente que juega un papel importante, pero no lo es todo. A veces tiempo no es sinónimo de crecimiento, a veces tiempo no es sinónimo de madurez. Tendría que ser así, pero en la práctica no lo es. Y entonces los creyentes en Corinto no solamente les dice niños en Cristo, que este es el equivalente a niños fluctuantes, sino que utiliza otro término aquí el apóstol Pablo, les dice carnales. Y cuando habla de la carne, está hablando evidentemente de los aspectos pecaminosos de la carne. Las actitudes pecaminosas que estaban teniendo, las acciones pecaminosas que estaban teniendo, el pensamiento pecaminoso de una mente sin Cristo que estaban teniendo los de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo de ninguna manera no podía hablarles de manera que fuesen como adultos, porque no habían crecido, no estaban creciendo. Les dijo nepios, niños, del griego nepios, que significa un niño pequeño, como lo mencioné hace un rato, un bebé, significa un bebé. Pero cuando se lo dice, cuando le decimos a un adulto, no seas como niño, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo no solamente le está diciendo no seas infantil, en un razonamiento infantil, sino que más bien lo que el apóstol Pablo quiere decir es no sean ignorantes. Porque este término nepios, griego, niños, aplicado a un adulto, le está diciendo ignorante, le está diciendo a una persona inculta, le está diciendo a una persona que tiene la mente simple, le está diciendo que no es confiable. Y es que a un niño no le podemos encargar una casa, a un niño no le podemos dejar el trabajo de una maquinaria, un niño no se puede hacer cargo de un trabajo de adulto, por diferentes razones. Porque no tiene el conocimiento, la experiencia, la madurez, la fuerza, el entendimiento, etc. Entonces, por eso el apóstol Pablo está hablando de ello. Y estamos viendo cómo había un estancamiento también en la iglesia de Corinto. Y definitivamente que las actitudes, los comportamientos de los creyentes de Corinto eran inmaduros, parecían ignorantes del evangelio, y eso les llevaba a ser poco confiables. Y cuando hablamos de ser poco confiables para Dios, significa que Dios no va a encomendarnos nada, porque Dios sabe que no vamos a poder sobrellevarlo, no vamos a responder, porque no tenemos la estatura, la medida, no hemos crecido como debería. Y entonces Dios busca otro. Y a veces nos enojamos con Dios porque nos sentimos como desechados, sentimos que no estamos siendo tomados en cuenta. Pero en realidad los responsables directos del ser poco confiables para Dios, de esa falta del llamado o de ser tomado en cuenta en el ministerio, no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. Nosotros somos los responsables porque nosotros somos los que decidimos hacer las cosas.
Así como en un momento dado decidimos cada día tomamos una decisión y cada día decidimos hacer algo para nuestra vida. Así como en un momento dado decidimos ver televisión, podemos decidir estudiar la Escritura. Así como en un momento dado decidimos salir al cine, podemos decidir tener un tiempo de comunión, de adoración con Dios. Y no estoy diciendo que todo el tiempo sea así, y tampoco estoy diciendo que sea malo ir al cine, y tampoco estoy diciendo que sea malo ver la televisión, no. Pero debemos de priorizar. Le hemos dado mayor peso a las prácticas naturales, a las cosas de este mundo, y el crecimiento espiritual se ha venido reflejando, y el mundo se está cayendo a pedazos, están pasando cosas extraordinariamente tremendas, caóticas, duras, difíciles, porque el tiempo es malo. Los tiempos son difíciles y van a empeorar, pero muchos creyentes y un gran sector de la iglesia no se está dando cuenta siquiera. No le interesa. No le interesa. Prefiere vivir una vida bonita. Y no es que sea malo. Pero si estamos hablando de madurez, si el apóstol Pablo está hablando de gente que ya debería de comer vianda y no leche, esto es justamente porque hay un infantilismo espiritual. No hay crecimiento. No hay crecimiento. Entonces, ciertamente, el llamado de parte de Dios es a que crezcamos, pero hay esa falta de crecimiento por un infantilismo bíblico. A la iglesia no le gusta estudiar la Escritura. Nos gusta que nos den de manera fácil y sencilla todo. Todo nos gusta fácil y rápido. No nos gusta meternos con Dios. No nos gusta meternos a estudiar el texto. Porque tiene una demanda de tiempo. Porque tiene una demanda de comunión. Tiene una demanda de adoración. Es un reto, sí. Por supuesto que sí. Nadie dijo que fuera fácil. Jesús dijo que cada día el que quiera ser su discípulo tome su cruz y a seguir al Señor. No es fácil, no es sencillo. El Espíritu está abierto para revelarnos, para iluminarlos lo que la revelación tiene. La revelación es la Escritura. La iluminación es cuando entendemos y comprendemos aquel pasaje, aquella porción. Y cuando la entendemos, la comprendemos desde el punto de vista espiritual, puede ser aplicada. Pero a veces pasan días, semanas y no abrimos la Escritura. Nos llenamos de todas las cosas de este mundo, menos de las cosas de Dios. Entonces, el infantilismo bíblico o analfabetismo bíblico, discúlpeme usted, voy a decirlo así, analfabetismo bíblico. Un gran sector de la Iglesia de Cristo es analfabeta en la Escritura. Porque a veces preguntamos acerca de la salvación temas tan elementales y no pueden explicarlo con palabras sencillas, entendibles, y mucho menos citando pasajes bíblicos. No se puede hablar de la obra y el mover del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cómo obra? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué mora en nosotros? ¿Cuál es el propósito? No lo saben. No conocen el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el mover de Dios, el pensamiento de Dios, la moral de Dios. Mucho menos pedirle que lo expliquen con la Biblia. Analfabetas bíblicos. He visto videos en donde a los cantantes cristianos, muchos cantantes cristianos, muchos conocidos, les hacen preguntas teológicas. Y digo teológicas desde el punto de vista bíblico. En realidad son preguntas bíblicas.
Preguntas bíblicas como ¿qué es el Pentateuco? Cosas de ese tipo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Cosas muy básicas. ¿Qué es la Trinidad? La mayoría no contestan. La mayoría dicen, yo no estudio teología, yo solo canto canciones. Y es triste. Es triste porque los cantantes cristianos, los salmistas, deberían obligadamente llevar teología, conocer la Escritura, no repetir por repetir, entender la cultura, entender el momento en que se escribió, el sentido del que se escribió, si es o no vigente para la iglesia. Si podemos cantar el canto de Moisés estando en el desierto, y hay cantos muy bonitos, con una letra muy bonita, una melodía, una armonía gloriosas, pero no son aplicables a la iglesia. No es la dispensación, no es el tiempo. ¿Y por qué pasa esto? Por falta de conocimiento. Hay un analfabetismo bíblico que va a llevar a un infantilismo espiritual. Porque si no se conoce la moral de Dios, el pensamiento de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, ¿cómo pues va a crecer ese hombre, esa mujer? Es imposible. El infantilismo espiritual, definitivo, que no solo se dio en estas iglesias, inclusive en la carta a los Hebreos también podemos ver que cuando escribe el autor de Hebreos, hay una misma llamada de atención, en donde debiendo de ser ya maestros, son niños, y hay que volverles a explicar las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y se emplea el mismo lenguaje que usa el apóstol Pablo, de dar leche en vez de dar vianda. No pueden discernir las cosas del Espíritu porque no conocen al Espíritu, porque no conocen el pensamiento de Dios. Y en estos días es un reto poder dejar el analfabetismo bíblico, porque de hecho es más fácil vivir en la ignorancia. Porque muchos creyentes conocen parcialmente la Escritura, porque eso es lo peor, que conocen la Escritura a medias, repiten cosas que ni siquiera están en la Biblia. Las doctrinas fundamentales no las conocen. Y a veces se repite lo de un predicador o una frase de algún libro, que son muy bonitas las frases, reflexivas, aunque lo diga un teólogo. Muchas veces ni siquiera es bíblico lo que está diciendo un teólogo, aunque sea teólogo, porque viene mucho de su pensamiento, de su reflexión, de su visión acerca de ese pasaje, acerca de la Escritura, acerca de Dios mismo. Entonces, en vez de estar repitiendo lo de los libros y las frases, vayamos al texto, vayamos a la palabra, vayamos a la disposición por Cristo, vayamos a la entrega, al quebrantamiento, a la necesidad de Dios, a la necesidad de la presencia de Dios. El mundo necesita la luz de Cristo. El mundo necesita el Evangelio. Necesita vida porque está muriendo. Está agonizando. El mundo está putrefacto y solo la sal de la iglesia va a preservar este mundo. A veces la pereza, a veces, desde luego, la falta de interés
el amor a este mundo, a las cosas de este mundo, a las prácticas pecaminosas, pesan más en la vida del creyente que la misma vida del Espíritu en nosotros. Y entonces la vamos llevando así, estancados, sin estar a la par del llamado, estancados espiritualmente, porque es evidente ese estancamiento, hermanos, lo podemos ver en nuestras iglesias locales, es evidente los comportamientos pecaminosos, la falta de carácter de Cristo en las vidas de hermanos y hermanas. Vemos cómo hay un humanismo envanecido en la mente de muchos que aceptan el pensamiento progresista y las cosas de este mundo. Creyentes que son incapaces de hacer un juicio moral conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, que siguen su carne, que siguen sus actitudes mundanas, olvidando que Cristo les rescató de eso. Son incapaces de hacer un juicio moral, faltos del amor de Cristo. Detienen el mover del Espíritu Santo, débiles de conciencia, fáciles de seducir por el mundo y por la carne y por el diablo. Exponen su carácter, evidencian su mal corazón, evidencian su falta de sujeción a la autoridad y a la voluntad de Dios. Son viscerales, reaccionarios, faltos de identidad de Cristo, egocéntricos, narcisistas, defensores del error, defensores del pecado. Se justifican de sus malos comportamientos, de sus comportamientos mundanos y de su carencia de vida cristiana. Pero lo cierto, hermanos, es que todo recae en la decisión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esa actitud? ¿Hasta cuándo vamos a seguir preservando el pecado, defendiendo el pecado, nuestro pecado, nuestras obras de la carne? ¿Hasta cuándo vamos a decidirnos por Cristo? ¿Cuándo empezaremos a ser confiables para Dios? ¿Cuándo dejaremos de ser analfabetas bíblicos? ¿Cuándo dejaremos de ser infantes en Cristo? Infantes espirituales. ¿Hasta cuándo seguirá ese estancamiento? Debemos de retomar el camino, sacudirnos todo esto. Dios necesita personas que estén a la altura del llamado. Y cuando digo Dios necesita, lo estoy hablando en un sentido en el que el hombre es tomado en cuenta por Dios. No que Dios necesite, sino que en su gracia y en su misericordia ha decidido tomar en cuenta al hombre para su obra en esta tierra. Y cada creyente debe de asumir ese llamado, ese propósito en Dios, ese compromiso que alguna vez hizo, desechando evidentemente el analfabetismo bíblico para dirigirse al crecimiento, para despegar, para ser constante en su intimidad con Dios, en su intimidad con el Espíritu, en su conocimiento de la Escritura. El Espíritu no se queda con nada. Y cuando uno busca al Espíritu, el Espíritu le da. ¿Cómo puede el creyente vivir sin fe? Ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo es a través de la fe. Y muchos ven la vida cristiana como una religión o como parte que conforma su vida. Y en realidad lo es todo, ya que Dios lo es todo en nosotros. Cristo lo es todo en nosotros. Están pasando cosas terribles en el mundo y seguirán pasando. Y el mundo
necesita la luz de Cristo, la luz de Dios. Eso somos nosotros, embajadores, representantes dignos del Señor. Así que desechemos ya esa flojera, esa falta de interés o ese desinterés. Hay que sacudirnos, hay que sacudirse lo natural, la mundanalidad, la seducción del mundo, los placeres del mundo. Y hay que abocarnos al plan de Dios, al propósito, al llamado, al servicio, al ministerio. Seamos útiles para el Señor. Que nuestro libre albedrío nos lleve a ello, a agradar a Dios. Que nuestras decisiones sean decisiones justas, que alegren el corazón de Dios. Desechemos el analfabetismo bíblico y procedamos a crecer cada día para que se rompa ese estancamiento, ese infantilismo espiritual en nuestras vidas. Es necesario. Los tiempos lo requieren, lo necesitan. Esta es la reflexión que hemos querido traer en esta ocasión. Estaremos hablando de diferentes temas en las siguientes semanas. Por supuesto, estamos en la recta final de que termine este año 2024 y nos gozamos porque seguimos aquí en este canal, en este espacio, por supuesto, y sirviendo a Dios. Así que estaremos teniendo un mensaje para fin de año, por supuesto, para las Navidades también, o la Navidad. Y es tiempo de que reflexionemos. Se termina un año y empieza otro. Es tiempo de propósitos. Hagamos los propósitos espirituales nuestros primeros propósitos. Si usted tiene interés o inquietud en que tratemos algún tema, escríbanos aquí, abajo, en la caja de comentarios, en el chat, y con gusto lo abordaremos aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Les agradezco mucho el favor de su atención. Su hermano y amigo Sergio Pérez, desde la Ciudad de México, envío un abrazo muy fuerte, para todos los que siguen este canal, aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.